Estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más. En esta sesión vamos a resolver algunos triángulos empleando los criterios de semejanza. Si no recuerdas cuáles son los criterios de semejanza, te invito a que veas el video que aparece en la descripción de este video para que repases el tema de criterios de semejanza aplicable a triángulos, el criterio AA, el criterio PPP y el criterio PAP. Bien, si ya estás preparado si ya conoces este tema, entonces ya puedes comenzar con el contenido de este video. Comenzamos entonces. El primer ejercicio que vamos a resolver es este que aparece en pantalla. Dice, hay el valor de X y de Y, asumiendo, primero verificando que los dos triángulos que aparecen ahí son semejantes. Entonces, para poder aplicar o para poder verificar la semejanza de estos dos triángulos, vamos a considerar los datos que me están proporcionando. Partimos directamente de los ángulos porque en los lados tenemos una incógnita, por ejemplo en el triángulo de la izquierda, y también tenemos una incógnita en el triángulo de la derecha. Es decir, en el triángulo de la izquierda tengo que determinar el valor de Y y en el triángulo de la izquierda tengo que determinar el valor de X. Probablemente tú puedes establecer directamente la relación entre los dos, pero antes de pasar directo a la solución hay que verificar que son semejantes. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero, el ángulo que se encuentra en el vértice A de 28 grados es exactamente el mismo ángulo al menos en magnitud, es el mismo ángulo que se encuentra en el vértice P del otro triángulo. Así que esos dos ángulos son congruentes. El ángulo que se encuentra en la posición B es congruente con el ángulo que se encuentra en la posición Q. Es decir, los ángulos tienen la misma magnitud. Ahora, ya que establecimos el hecho de que hay dos ángulos que son congruentes en estos dos triángulos, se cumple con el criterio AA, el criterio ángulo-ángulo. Entonces el criterio ángulo-ángulo establece que si dos triángulos cualesquiera cumplen con esa condición, los triángulos van a ser semejantes. Por lo tanto, vamos a poner aquí, esto implica que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. Bien, entonces ya dijimos que los triángulos son semejantes, ya lo verificamos. Ahora sí, puedo encontrar las relaciones entre los lados. Para ello necesito verificar cuáles son los lados homólogos. ¿Cómo sé cuáles son los lados homólogos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos en cuenta el ángulo de 28 grados y el lado que se encuentra enfrente, ¿sale? Ese lado tiene que ser homólogo con el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 28 grados en el otro triángulo, este de acá. Igual para el ángulo de 20 grados, el lado que se encuentra enfrente, este tiene que ser homólogo con el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 20 grados en el otro triángulo. Y el ángulo restante tiene que ser homólogo con este lado de acá. Entonces, esa es la relación entre los lados homólogos. Y una vez que ya establecí esto, ya puedo formular las relaciones de proporcionalidad. La primera, por ejemplo, Y entre 7, vamos a escribirlas de este lado, en la parte superior, Y entre 7, perdón, me equivoqué aquí, vamos a corregirlo, Y entre 33, ¿sale? O sea, la longitud del triángulo más grande o los elementos del triángulo más grande los voy a poner en el numerador y los elementos del triángulo más pequeño los voy a poner en el denominador. Entonces Y entre 33, que son los lados homólogos, 3 con 3, ahora 2 con 2, 5, tiene que ser 5 entre 15, bien, Y entre 33 y 5 entre 15 me tiene que dar el mismo resultado, y finalmente 7 entre X. Y técnicamente de aquí sale la razón de semejanza. Entonces, de aquí, de esta ecuación triple, yo puedo sacar dos ecuaciones. La primera es Y entre 33 igual que 5 entre 15, y tenemos que resolver esta ecuación. La segunda ecuación que hay que resolver sería 5 entre 15 igual que 7 entre X. Entonces, al resolver las dos ecuaciones estaríamos dando la solución directamente del problema. Entonces vamos a hacerlo. Voy a resolver primero la ecuación número 1, la voy a hacer aquí en la parte de abajo. Entonces, Y entre 33 igual que 5 entre 15. 5 y 15 tienen quinta ambos, así que arriba me queda 1 y en la parte de abajo me queda 3. 3 por 5 son 15, ¿no? Después, el 33 que está dividiendo, para cancelarlo tengo que multiplicar ambos lados de la ecuación por 33, así que me va a quedar Y es igual a 33 sobre 3, y por lo tanto la solución aquí es 11. Entonces ya encontramos el valor de la primera incógnita.
voy a ir ahora con la ecuación número 2. Lo voy a hacer aquí en esta parte. Vamos a hacer el cálculo para 2. Y ahora tenemos entre 15, que vale 1/3, es igual que 7 sobre x. Aquí voy a aplicar la propiedad de las fracciones, una propiedad de las igualdades, en el que voy a invertir, ¿sale?, el lado izquierdo, y voy a hacer lo mismo simultáneamente con el lado derecho. Es decir, vamos a voltear las fracciones. 3 entre 1 igual que x entre 7. Esta es una propiedad de las igualdades y particularmente aplicable para las fracciones. Esto me va a ser particularmente útil porque entonces lo único que tengo que hacer del lado derecho es pasar el 7 del lado izquierdo multiplicando. Entonces me va a quedar 7 por 3 son 21 sobre 1, que evidentemente va a ser 21, igual a x. Y ya está. Esta sería la solución de la otra componente. Así que listo, eso es todo. Ya terminamos este ejercicio. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso, dice, halla el valor de x. Y bueno, x te vas a dar cuenta que se encuentra aquí en el segmento AB. Ahora, lo primero que tengo que hacer es verificar que efectivamente el triángulo de la parte superior, aquí al punto donde se cruzan estos dos segmentos de recta, le voy a llamar el punto P. Muy bien, entonces el triángulo ABP es semejante con el triángulo A'PB'. Vamos a establecer o vamos a verificar que efectivamente esto se cumple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que darnos cuenta que este ángulo que se encuentra en P en la parte superior y este ángulo que se encuentra en P en la parte inferior son opuestos por el vértice. Así que estos dos ángulos son iguales. Muy bien, ese es el primer dato. Ahora, tengo que buscar otro dato que me permita establecer la semejanza de los dos triángulos. Y si te das cuenta, me están dando un ángulo que ya me están diciendo su valor. Por ejemplo, el ángulo que se encuentra en B me están diciendo que vale 50 grados. Así que este ángulo es congruente con el ángulo que se encuentra en A', porque también vale 50 grados. Entonces ya tengo estos dos ángulos. Voy a señalarlo aquí. Entonces tengo dos triángulos en los que ya verifiqué que efectivamente tengo dos ángulos que son congruentes. Y al ser congruentes esos dos ángulos, pues automáticamente el triángulo de arriba, el triángulo ABP, tiene que ser semejante con el triángulo A'B'P. Entonces la conclusión es que el triángulo ABP es semejante con el triángulo A'B'P. Bien, entonces ya verificamos este dato. Ahora sí ya puedo empezar a resolver el ejercicio. Primero, hay que encontrar cuáles son los lados homólogos. Voy a señalarlos de color morado, así. Y por ejemplo, el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 50 grados en el triángulo de arriba, este lo voy a señalar de esta forma, con dos rayitas, tiene que ser homólogo con el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 50 grados, o sea, este de acá. Y después, el lado que se encuentra enfrente del ángulo común para ambos triángulos también tiene que ser homólogo, así que este de aquí tiene que ser homólogo con este de acá. Y solamente me queda un lado que, bueno, esos dos son los que tendrían que ser homólogos, este de aquí con este de acá. Entonces, bueno, ya tengo la relación entre los lados homólogos, y lo que sigue pues sería establecer justamente la solución, la relación la relación de proporcionalidad que relaciona las incógnitas con los datos del ejercicio, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacerlo. El primer dato, si yo divido x entre su lado homólogo, voy a formar la siguiente expresión algebraica: x entre 9.16. Tiene que ser igual que el lado 2 del triángulo de arriba entre el lado 2 del triángulo de abajo, es decir, 24 entre 8. Y eso pues técnicamente tendría que ser igual que el lado BP, entre el lado A'P. Lo voy a escribir aquí porque en este caso no estoy poniendo valores, así que lo voy a poner como una expresión algebraica, ¿no? Entonces vamos a poner BP entre el segmento A'P, así. Pero bueno, como solo tenemos una incógnita en este ejercicio, lo único que tengo que observar es esta parte. Realmente la última igualdad no es necesaria para el propósito de resolver este ejercicio. Así que lo que voy a hacer es resolver la ecuación que está aquí subrayada
Y lo que vamos a hacer es el 9.16, pues voy a pasarlo del lado derecho multiplicando, es decir, hay que multiplicar toda la ecuación por 9.16. Por lo tanto, me queda x es igual que 24 octavos, voy a escribirlo así y después hacemos todas las operaciones. Entonces vamos a escribir 24 octavos, ahorita hacemos las operaciones para que no se me vayan a perder, y todo esto multiplicado por 9.16. Y ahora sí hacemos las operaciones. Bueno, 24 entre 8 es lo mismo que 3, y esto va a multiplicar a 9.16. Entonces 3 por 9.16 nos queda igual que 27.48. Ustedes pueden verificar el cálculo ahí en sus casas. Y listo, esta es la solución de este ejercicio. Sencillo, ¿no? Bueno, veamos otro ejemplo. En el siguiente ejemplo, ahora tenemos algo un poquito más complicado. También es un tipo de ejercicio que puede aparecer pues en tus tareas. Y el ejercicio dice: para medir el ancho de un río, un ingeniero tomó las medidas que se indican en la figura siguiente. Determina el ancho del río. Bueno, resulta que los trazos que hizo el ingeniero le permitieron conformar dos triángulos que son semejantes. Como el triángulo se parece exactamente, o la configuración de los triángulos se parece exactamente a la misma configuración de los triángulos que dibujamos en el ejemplo 2, pues vamos a asumir que estos dos son semejantes, ¿sale? Ya no me voy a detener en esta parte. Lo que sí voy a tratar de establecer es la relación entre los lados homólogos. Entonces, por ejemplo, este ángulo que está acá es congruente con este ángulo por ser opuestos por el vértice. Eso significa que el lado de enfrente es homólogo con este lado de acá. Bien, primer dato. Segundo dato, estos lados son perpendiculares a la orilla del río, así que aquí se forma un ángulo de 90 grados y acá se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Eso me lleva a la conclusión de que este segmento es homólogo con este segmento de acá, o sea, el segmento de las hipotenusas de ambos triángulos van a ser los lados homólogos, y por lo tanto el lado de 36 grados, de 36 metros de aquí, tiene que ser homólogo con el lado de 12 metros del triángulo más pequeño. Entonces, dicho eso, pues ya puedo formular la ecuación de proporcionalidad, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, de este lado vamos a escribir con referencia al triángulo más grande primero, así que voy a escribir x, el lado 1 del triángulo más grande, entre el lado 1 del triángulo más pequeño, es decir, x entre 8, y después 36, que es el lado 3, 36 entre el lado 3 del triángulo pequeñito, que es el valor 12. Son metros, todos los resultados aquí van a estar dados en metros. Y si te das cuenta, es la única ecuación que necesito formular porque no hay otra incógnita. X directamente es el ancho del río. Bien, así que hay que hacer la operación. Entonces, el 8 que se encuentra de este lado, bueno, vamos a pasarlo multiplicando nuevamente 36. Ahorita hacemos las operaciones. Todo por 8. Y bueno, ahora sí ya hacemos las operaciones. 36 entre 12 es igual que 3. Y bueno, hay que multiplicar 3 por 8, así que x vale 24, ¿no? 3 por 8 son 24, lo anotamos acá. Y las unidades son metros. Listo. Entonces quiere decir que el ancho del río equivale a 24 metros. Muy bien, con esto terminamos este ejercicio. El último ejercicio que vamos a resolver es también muy similar al anterior, solo que ahora la geometría es ligeramente distinta. Dice: un árbol proyecta una sombra de 6 metros y un semáforo de 2.5 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Bueno, ¿cómo podemos verificar que efectivamente los dos triángulos son semejantes? Vamos a considerar lo siguiente. Primero, los dos árboles, el árbol y el semáforo se tienen que encontrar no necesariamente muy próximos, pero sí lo suficientemente cercanos uno al otro como para poder asumir que los rayos del sol vienen de forma paralela o inciden de forma paralela en cada uno de los dos objetos. Es decir, si en la Tierra, digamos que esto representa la superficie de la Tierra y por aquí en esta parte se encuentra el árbol y por acá en esta parte se encuentra el semáforo, el Sol en relación a la posición de estos dos objetos, los rayos del Sol tienen que llegar de forma paralela. Si esta condición se cumple, entonces pues puedo asumir que los dos triángulos van a ser semejantes. Bien,
Y con eso en mente, entonces vamos a establecer la siguiente relación entre los ángulos. El primer dato es que el ángulo que se encuentra en la parte de arriba tiene que ser congruente con el ángulo que se encuentra en la parte de arriba del triángulo de la derecha. Primer dato. Segundo dato, este ángulo es de 90 grados, así que ya tengo dos ángulos congruentes, pero también el ángulo que se encuentra en la parte de abajo tiene que ser congruente con el ángulo que se encuentra en la parte de abajo del triángulo pequeño. Entonces, dicho eso, ya puedo empezar a formular las relaciones de proporcionalidad. Voy a borrar la parte de abajo y hacemos ahora los cálculos relacionados con esos datos que acabamos de descubrir, ¿no? Por ejemplo, una vez que yo ya sé cuáles son los ángulos que conforman, los ángulos que son congruentes en ambos triángulos, bueno, me falta relacionar los lados. Y esto es bien sencillo, porque entonces el lado 1 que se encuentra enfrente del ángulo 1 es homólogo con este de acá. Así que el lado de 6 metros es proporcional al lado de 4 metros, como lo es el lado X con la altura del semáforo. ¿Por qué? Porque el ángulo 2 es el correspondiente a la incógnita y el ángulo 2 es el correspondiente al valor de la altura del semáforo en este caso, ¿verdad? Así que formulamos la siguiente relación entre los lados: X entre 2.5 tiene que ser igual que 6 metros sobre 4 metros. Y listo, ya tengo la ecuación que hay que resolver. En esta ecuación lo único que me hace falta es pasar el 2.5 del otro lado. Para ello tengo que multiplicar ambos lados de la ecuación por 2.5. Entonces, X va a quedar 6 cuartos por 2.5. Y bueno, hay que hacer esta operación. 6 cuartos por 2.5 me queda, vamos a transformar el 2.5 en una fracción, así que simplificamos esta expresión de aquí. Tiene mitad, estos son 3, tiene mitad, es un 2, y el 2.5 es lo mismo que 5 medios, así que 3 por 5 son 15 cuartos, que bueno, en decimales lo puedes poner 15 cuartos como 3.75. Y bueno, 3.75 metros, eso sería la altura del árbol. Entonces, la solución, la altura, sería, ahí, vamos a escribirla con la incógnita correspondiente, vamos a ponerla acá en la parte de arriba, X es igual a 3.75 metros. Y listo. Bueno, espero que hayas comprendido los procedimientos que hicimos para cada uno de estos ejercicios. Con esto llegamos al final de este video. Espero que te sea de ayuda y te permita prepararte mejor para tus exámenes. Así que nos vemos en un próximo episodio. Si tienes dudas puedes escribirlos en los comentarios. Hasta luego.